Bien, hermanos, hoy esta noche vamos a hablar de Jesús, que es el único heredero que Dios puso para gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Hoy damos la bienvenida a los del Face, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y que esta palabra caiga en tierra firme, en buenas tierras, para que ustedes la reciban. Yo sé que ya sabemos muchos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que necesitamos como reforzarlas en el nombre de Jesús, y pues Dios en su palabra, en la Biblia, pues habla, en todo habla sobre eso, ¿verdad? Sobre que Jesús es el único Hijo de Dios. Pero vamos a hablar hoy un poquito de todo lo que viene sobre la Biblia. Es un poco nada más que vamos a hablar. Y pues bueno, vamos a abrir, nos vamos a pasar a Hebreos. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A Hebreos, vamos a pasarnos a Hebreos 1, del 1 al 14. Amén. Sean bienvenidos, hermanos, los del Face. Los bendecimos en el nombre de Jesús, para que ustedes también escuchen esta palabra y en el nombre de Jesús. Amén. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Hacerse una pregunta, ¿verdad? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Es otra pregunta. Dice otra pregunta: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Muy bien, hermanos. Aquí en esta palabra nos dice Dios, ¿verdad? Que antes les hablaba
en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, ¿verdad? Pero ahora dice, en esos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, ¿verdad? Que es Jesús, amén. A quien sustituyó heredero de todo. Y por quien así mismo se hizo, dice, el universo, amén. Dice que Dios les revelaba todo para que ellos también les hicieran saber. O sea, Dios antes hablaba por medio de los profetas a nuestros padres para que también ellos hablaran a las personas, a las gentes de aquellos tiempos, ¿verdad? Les dijera lo que era malo, para que no lo hicieran y así guiarnos por un buen camino. Y aquí vemos, hermanos, que Dios siempre ha estado con nosotros, ¿verdad? Y siempre se ha preocupado porque seamos buenos, ¿eh? Para que seamos buenos hijos. Y ahora por medio de su palabra nos guía y nos enseña que Jesús es ahora por medio de quien Él nos habla, ¿verdad? Amén. A quien sustituyó heredero de todo, hermanos. Fíjense nada más, es como cuando nosotros le heredamos a nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros bienes, ¿verdad? Así también Dios heredó a su hijo, a su único hijo Jesús, todos los dones, el poder, ¿verdad? Poder de Dios. Entonces, dice, y por quien así mismo hizo el universo, ¿verdad? Por medio de Jesús. Dice en el 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿verdad? O sea que Él murió por nuestros pecados, ¿amén? Amén. Dice, por medio de sí mismo, o sea, Él se dijo, yo voy, y Él se ofreció para morir por nuestros pecados, ¿amén? Porque fue obra de Dios, que Dios quiso que así sucediera, ¿verdad? Por eso mandó a su único hijo para que Él muriera por nosotros, ¿amén? Amén. Dice, y cuando Él murió, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿verdad? O sea que sabemos que Jesús está junto con su Padre, ¿verdad? Con nuestro Padre Jehová, amén. Dice, hecho tanto superior, en el 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, o sea, que los ángeles. Porque también los ángeles, Dios los hizo, pero a quien le dio más excelente nombre fue a Jesús, más que a los ángeles, ¿verdad? Amén. Dice, más excelente nombre que a ellos. ¿Por ejemplo, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ninguno de sus ángeles les dijo, ¿verdad? Sino a Jesús. Amén. A Jesús, a quien Él envió a la tierra, hizo que Él naciera por medio de María, ¿verdad? Para que Él naciera por medio de María, para que Él viniera aquí a la tierra a salvarnos, a vivir como nosotros, a sufrir todos los sufrimientos que todos pasábamos, ¿verdad? Pero también vino Él a enseñarnos la nueva vida, cómo debemos de vivir, ¿verdad? A eso Dios lo mandó. ¿Por qué? Porque Él era puro. Él aborrecía la justicia. Él era justo y quería que todos nosotros fuéramos como nuestro Padre Dios quiere que seamos, ¿verdad? Buenos hijos. Amén. Así como nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean buenos hijos, ¿verdad? Así también nuestro Padre Jehová nos pide a nosotros que seamos buenos hijos. Por eso nos manda esta enseñanza y nos manda su palabra, que nos empapemos de la palabra, de la Biblia, porque por medio de ella es nuestra guianza. Amén. Amén. Dice
Dice el trono de Jesús, dice por medio del mismo, el trono de Jesús es para siempre y su reino se ejerce con rectitud. Amén. Dice, vamos a seguir leyendo, que ya se me acabó. Dice en el 7, dice, ciertamente de los ángeles, dice él, que hace a sus ángeles espíritus. Amén. Y a sus ministros llama de fuego. Amén. Amén. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Amén. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Aquí es lo que les decía, ¿verdad? Que Dios amaba la justicia y aborrecía la maldad, ¿verdad? Amén. Por lo cual dice Dios, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Eso es lo que hizo Dios con Jesús, su único hijo. ¿Amén? Amén. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, o sea, Dios fundó la tierra, ¿verdad? Y los cielos. Amén. Esas fueron sus obras con sus manos. Amén. Dice que ellos perecerán, mas Él permanece siempre. Él nunca envejecerá. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿verdad? Amén. Él nunca va a pasar. Sí, amén. Amén. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Tus años nunca acabarán. Amén. Pues dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? A ninguno. Solo Jesús fue el único heredero que Dios mandó a venir aquí al mundo para que nos enseñara el camino de la verdad. Y que por medio de él llegáramos a nuestro Padre Jehová, ¿verdad? Amén. Dice, no son todos espíritus ministradores. Dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes serán los herederos de la salvación, hermanos? Amén. Nosotros somos herederos de salvación, los que ya nos apartamos, ¿verdad?, de todo lo malo, de todo lo mundano. Ya Dios nos sacó de allá y somos nosotros los herederos. Así es de que de los herederos de la salvación, ¿verdad?, por medio de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que seguir aquí a aferrarnos a todo lo que nos dice Dios en su palabra. Porque solamente así vamos a llegar a la salvación, ¿verdad? Porque si nosotros volvemos atrás, ¿qué pasa, hermanos? Es difícil volver a regresar, ¿verdad? Nos cuesta más trabajo volver a regresar aquí a estar en Cristo Jesús. Por eso es mejor seguir adelante y no voltear hacia atrás. Amén. Bueno, vamos a pasar a otro. Vamos a irnos a Salmos 2:7. Amén. Dice Salmos 2:7, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Pues aquí en Salmos de David nos dice que él publicará el decreto, ¿verdad? El decreto significa que es la decisión o plan eterno de Dios sobre todo lo que ha sido, es y será. No es una orden humana, sino la voluntad soberana y preordenada de Dios. O sea que fue la voluntad de Dios
engendrar a su Hijo para salvación nuestra. Amén. Aquí pues en Salmos de David nos vuelve a repetir, ¿verdad? Que Dios fue obra de Dios engendrar a su Hijo, ¿verdad? Para salvación nuestra. Amén. Entonces, hermanos, hay que seguir en la lucha. Amén. Amén. Nos vamos a ir a 2 de Samuel 7:14. Amén. Dice en 2 de Samuel, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Amén. Pues veamos, hermanos, cómo dice, ¿verdad? Aquí algo tan fuerte, ¿verdad? Que dice que si él hiciere mal, yo le castigaré, ¿verdad? Con vara de hombres y con azote de hijos de hombres, ¿verdad? Que es lo que hacemos con nuestros hijos cuando se portan mal, ¿verdad? Que los castigamos. Antes los azotábamos, como dice aquí, pero ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya nuestros hijos tenemos que corregirlos con amor, ¿verdad? Es lo que nos dice hoy en su palabra. Pero antes que no conocíamos de la palabra, ¿qué es lo que le decíamos a nuestros hijos, verdad? Los castigábamos y les pegábamos, pues, cuando ellos se portaban mal, ¿verdad? Para que ellos no lo volvieran a hacer. Pero ¿qué hacíamos ahí que estábamos provocando con nuestros hijos? Ellos se enojaban, ¿verdad? Y hay veces que se emberrinchaban y más al ver lo hacían, por berrinche, ¿verdad? Pero ahora cuando queremos castigar a nuestros hijos, o sea, cuando queremos llamarle la atención a nuestros hijos cuando se portan mal, hay que hablarles con amor. Amén. Y hablarles con la palabra. Porque de esa manera Dios tumbará todas las hechazas del diablo que quiera estar, ¿verdad?, en nuestros hijos. Amén. Vamos a irnos a Hebreos. Vamos a volver a regresar a Hebreos 3:1-6. Amén. Dice la palabra: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí vemos que dice aquí que Jesús fue nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? En nuestra profesión, en el 1, ¿verdad? Dice, el cual es fiel, que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea que también Moisés fue un servidor fiel, ¿verdad? Fiel a Dios en su palabra. Amén. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Amén. Porque toda casa es hecha por alguno,
pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Amén. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dice que nosotros somos la casa, ¿verdad? De Cristo. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, ¿verdad? Pero si retenemos firme hasta el fin la confianza, si no retenemos firme la confianza, no vamos a ser parte de la casa de Cristo. ¿Amén? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu, hasta ahí, ¿verdad? Amén. Pues aquí dice que nosotros los que ya estamos en Cristo somos participantes del llamamiento celestial, hermanos. Jesús no es un siervo, sino hijo de Dios. Jesús no es un ser creado, sino el creador. Amén. Jesús no vino a predicar el plan de Dios, vino a cumplirlo. Amén. Porque Dios como creador es edificada, toda casa es edificada por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. O sea que una casa requiere de un constructor, ¿verdad? Dice, y el constructor es superior a la casa misma. Jesús, que diseñó y construyó toda la casa de Dios, que somos nosotros, es superior a Moisés, que fue un siervo fiel en la casa de Dios. Amén. Aquí nos dice que nosotros como creyentes somos la casa de Dios. Amén. Y la condición para ser parte de la casa de Dios es que debemos de retener firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Amén. También nos dice que Jesús es superior a los ángeles. Y cuando Dios introduce a Jesús y nace por medio de María, quien fue ella quien lo trajo al mundo, por obra del Espíritu Santo, aquí también Dios les dice, adórenle todos los ángeles. O sea, Dios le dijo, ¿verdad? Adórenle todos los ángeles a Jesús, porque a Él fue quien heredó todo. A Él lo constituyó heredero de todo, ¿amén? De todo lo hizo igual a sí mismo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, vemos aquí, ¿verdad? Cómo Dios, todo fue obra de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios, fue un plan de Dios, el mandar a su Hijo Jesús aquí en este mundo. Y todo el plan de Dios, todas las obras de Dios son perfectas, amén. Él nunca se equivoca, amén. Nosotros sí nos equivocamos, pero Dios nunca se equivoca. Y todo el plan es el plan divino de Dios, todo esto, el darle, Él sabía por qué iba a heredar Jesús todo el trono y los dones de todo, amén. Vamos a irnos a Hebreos 4, 14, 16. Amén. Dice la palabra, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. O sea, Jesús cuando vino al mundo, Él fue tentado, ¿verdad? Fue tentado por Satanás, ¿verdad? Sabemos que en la palabra está escrito, ¿verdad? Que Él fue tentado. Pero nunca cayó en esa tentación. Por eso Él siempre dice, nunca pecó. Amén. Dice en el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Pues aquí, hermanos, como vemos, también aquí dice que a pesar de nuestras debilidades y pecados, hermanos, nosotros los creyentes podemos acercarnos a Dios con confianza, dice aquí, ¿verdad? Dice, podemos acercarnos con confianza, sabiendo que Él es un gran sumo sacerdote, ¿verdad? Jesús, que ha experimentado las tentaciones humanas, amén, y nunca pecó. Cuando acudimos al trono de Dios por medio de la oración, recibimos compasión y bondad, además de la ayuda que necesitamos en el momento justo, amén, recordándonos que Él está siempre dispuesto a ofrecer ayuda y apoyo cuando más lo necesitamos, ¿verdad? Cuando no hemos pasado por eso, ¿verdad? Que cuando más necesitamos de Dios, acudimos en oración y Él siempre está ahí, apoyándonos y escuchándonos y ayudándonos a salir de todo lo que nos preocupa, de todas nuestras aflicciones. Siempre va a estar ahí, hermanos. Confiemos siempre en Él, confiemos en Dios, porque Él nunca nos dejará solos. Amén. Siempre estará ahí. Dice que, ¿qué tal, hermanos? Fíjense cuánto Dios nos da, ¿verdad? ¿Qué más podemos pedir si con Él todo tenemos, hermanos? Así que nos conviene seguir con Él. Amén. Amén. Seguir confiando en Él. Y siempre pedir en oración, hermanos, y pedir por todos, porque hay muchas personas que están sufriendo aflicciones, muchas personas están pasando por situaciones difíciles, y yo les puedo decir, hermanos, que en mí Dios ha hecho muchas obras buenas, tantas peticiones que yo le he pedido y me las ha concedido gracias a Jesús. Amén. Y yo les quiero también decir algo del fe, hermanos, que confíen en Dios, confíen en Jesús. Todo lo que le pidamos a Dios se lo vamos a pedir por medio de Jesús, hermanos. Porque Jesús es el intercesor para que nuestro Padre nos escuche y nos ayude en todas nuestras dificultades, hermanos. Amén. Vamos a pasarnos a Juan 3, primera de Juan. Primera de Juan 3:1-3. Amén. Dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero
pues sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Amén. Aquí claramente, ¿verdad?, nos vuelve a decir, dice que cuánto amor Dios nos ha dado, el Padre, ¿verdad?, para que seamos llamados hijos de Dios. Dios es amor, hermanos. Amén. Es lo que Él nos da mucho amor a sus hijos que Él ve que ya están apartados de todo lo malo. Todavía seguimos, ¿verdad?, en la lucha, pero ya estamos más para adelante que para atrás, ¿verdad? Amén. Amén. Y aquí estamos, hermanos. A Dios lo que le agrada es que le sirvamos a Él. Amén. Que trabajemos para Él. Que no nos afanemos en el trabajo del mundo, ¿verdad? Que nos afanemos que trabajemos para Él, llevando palabra a los que lo necesitan. Amén. Dice cuánto amor nos da nuestro Padre Jehová para llamarnos hijos de Dios, ¿verdad? Él ve que andamos en obediencia, hermanos. Y por esta razón el mundo no nos conoce, porque el mundo no conoce al Padre. ¿Por qué no lo conoce? Porque ellos nunca han tocado la Biblia, hermanos. Yo creo que todos tenemos una Biblia en casa. Todas las personas tienen su Biblia en casa, pero esa Biblia nunca la abren. Así de que ellos no conocen de la palabra. Y por eso dice que Él no lo conocen a Él, a nuestro Padre, ¿verdad? Porque yo también así estaba, hermanos. Yo también tenía hasta 3 Biblias en la casa. Pero antes de que yo estuviera aquí en Cristo, yo la Biblia pues no la abría para nada. Pues yo era católica, yo iba a la iglesia católica, pero siempre la iglesia católica sustituía la Biblia por un misal, le llaman, un librito que dan en la iglesia católica. Y pues conforme lo que decía ahí el librito ese, pues ahí era la guianza que nos daban. Pero nunca nos decían, tráiganse la Biblia para leer como lo hacemos aquí. Nunca fue así. Entonces, por eso les digo que todos tenemos una Biblia en casa. ¿Ven? Pero ahora que ya empezamos a escudriñar la palabra y ya se nos abrieron los ojos espirituales, hermanos, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Pero los que están allá afuera, hermanos, que no conocen de la palabra, ellos no saben qué es lo que Dios nos manda en su palabra, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Amén. Entonces, dice que nosotros debemos de seguir leyendo la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice que también nos dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Es lo que tenemos la esperanza de verlo, ¿verdad? ¿Y cuándo lo veremos? Cuando Dios nos llame, ¿verdad? Cuando Dios dejemos este mundo. Es cuando lo vamos a ver a Jesús. O si nos deja vivir Dios, cuando Él venga, es cuando lo vamos a ver también, ¿verdad? Si es que nos permite, si no, pues no. ¿Ven? Que no sabemos cuándo va a ser la venida de Jesús, ¿verdad? Ni Jesús lo sabe, solamente Dios. ¿Ven? Dice que nos purifica para ser puros como Él, que tenemos que estar purificados, ¿verdad? Cada día estarnos limpiando, para cuando Él venga, o cuando estemos frente a Él, seamos puros de pecado. Amén. Nos vamos a ir a 1 de Juan
3, 23, 24. Ya casi nos vamos, ¿verdad? Ya es lo último. Primera de Juan 3, es ahí mismo. Amén. Dice la palabra, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Pues bien, hermanos, dice aquí claramente nos dice Dios en su palabra, ¿verdad? Que nos amemos en verdad y que creamos en su Hijo Jesucristo. Y también nos dice claramente que guardemos y atesoremos sus mandamientos. Amén. Permanece en Dios y Dios en Él. ¿Y cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Dios nos ha llenado de su Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos exhorta cuando estamos haciendo algo malo, ¿verdad? Es el que nos reprende. Amén. Y es el que nos dice, cuando vamos por un mal camino, Él nos dice, por ahí no te vayas. Regrésate y vete por el camino que Dios te ha enseñado. Amén. Pues esta es la palabra, hermanos, que Dios me mandó que les compartiera. Yo sé que esta no es palabra mía, es palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y pues toda la palabra que Dios nos dice que la compartamos, aquí estamos, ¿verdad? Todas las hermanas que vienen a compartir aquí su palabra, la palabra de Dios, es palabra vida, palabra de Dios y no la de nosotros. Amén. Muy bien, hermanos, yo les invito a los del Face que sigan leyendo la Biblia, hermanos, porque en la Biblia está llena de sorpresas, llena de sabiduría que solamente Dios tiene para nosotros. Amén. Yo los bendiga, hermanos. Bendigo sus vidas. Vamos a hablar por los del Face. Amén. Ayuda, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por todos los del Face, hermanos. Gracias, Padre hermoso, por ellos. Bendice sus vidas, Padre hermoso. Bendice sus trabajos, bendice sus casas, Padre hermoso, en el nombre de Jesús. No los desampares nunca, Padre hermoso, y abre sus ojos espirituales, bendito Dios, sus oídos también espirituales, bendito Señor, para que esta palabra, Señor, caiga en tierra firme, Padre hermoso. Gracias te doy por todos ellos, bendito Dios, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amamos, hermanos, Dios los bendiga, en el nombre de Jesús. Amén.